Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Julieta Selikovic. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo andas? Bien, Gustavo, un placer acompañarlos hoy. ¿Cómo andan ahí en Rosario con la pandemia y eso? Complicada la situación en general económica, pero muy bien en términos de salud. Este es el Eso es noveno importante. día sin casos y hay un buen acatamiento. Eso es lo importante. Bueno, no, brevemente estamos hablando acá en nuestro programa Estrategia Logística Mercosur, donde con Alfonso Vivo siempre tocamos temas de estrategia y estuvimos hablando del tema de para qué sirven los bloques comunitarios y el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, me pareció muy interesante convocarte. Por favor, presentate brevemente y empezamos con algunas preguntas que son de nuestro interés y de la audiencia nuestra, ¿no? Bueno, mi nombre es Julieta Selikovic, yo soy doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, docente e investigadora en materia de economía internacional y comercio exterior, y también he sido alumna de la diplomatura en gestión portuaria de ITBA, con lo cual incorporo la perspectiva de la logística y los puertos en muchos de mis análisis. Y sí, es muy interesante, eso complementa tu formación, porque muchas veces uno conoce el sector y si hay algo que tienen que ver los puertos es Porque, con el comercio exterior, ¿no? y Con porque en definitiva cuando uno hace análisis sobre comercio exterior o sobre gobernanza en las relaciones comerciales internacionales, de lo que está hablando es de, en gran parte, poner mercaderías en un contenedor arriba de un buque. claro, Entonces ese conocimiento del procedimiento más específico es ayuda a dar bueno. sentido de realidad. Claro, aparte estás en un lugar clave, un nodo portuario y logístico del país Portuario, sí. fundamental, ¿no? Que nosotros casualmente, yo te conocí ahí cuando el diplomado de gestión portuaria de ITBA empezó en Rosario, se hicieron 4 camadas, pero bueno, ahora estamos, una de las cosas buenas de la pandemia, vamos a salir con un proyecto del diplomado todo online, así que el que está en Ushuaia o el que está, lo va a poder hacer. Te quería aprovechar, mira, Julieta, para primero preguntarte, hay un trabajo muy interesante tuyo sobre el tema de la gobernanza en el comercio internacional, que básicamente me interesa que nos des algún comentario sobre eso. Bien. El concepto de gobernanza es un concepto que viene desde la década del 90, pero que cobra énfasis en los últimos 15 años, para referirse a el conjunto de instituciones, reglas y prácticas que hacen a la política del comercio internacional con una perspectiva amplia de actores, no solo considerando los actores estatales de organizaciones internacionales, sino también a otros actores como las corporaciones multinacionales o las organizaciones de actores privados. Mis trabajos se han centrado en la Organización Mundial de Comercio, que es, dentro de esta estructura de gobernanza, la organización internacional que mayor peso tiene en generar las normas y las prácticas que van a habilitar esos flujos de comercio y hacer que las fricciones se reduzcan y los conflictos se reduzcan. Lo Claro, que venimos observando en los análisis es cómo a partir de cambios en la distribución de poder mundial, cambios en las dinámicas de los flujos comerciales, esta gobernanza hace ruido, esta gobernanza empieza a quebrarse y empieza a presentar dificultades para dar certidumbre al entorno de negocios, para dar certidumbre a las relaciones entre los países en materia de comercio. Entonces el análisis pasa por intentar descifrar cuál es la economía política internacional, cuáles son las lógicas de poder detrás de quién decide cómo se hace la norma y cuál es el contenido de la norma, entendiendo la norma en sentido amplio, en términos de poder incluso, en el claro. marco del comercio internacional. Y desde esto, qué interesante esto, porque esto es muy dinámico, ¿no? O sea, imagínate que vos habrás hecho este trabajo, ¿en qué año lo hiciste este que figura en tu currículum? En realidad es un tema que vengo trabajando desde Siempre. mis investigaciones postdoctorales del año Ah, 2014, con lo cual ya llevo 6 años poniendo el foco en distintas aristas. Por un lado, en la cuestión institucional del OMC, pero por otro, en cómo, por ejemplo, las cadenas globales de valor o, en paralelo a eso, los acuerdos megaregionales, TPP en su momento, devenido en el
CPTPP o el RCEP en la región asiática también pujan por moldear las relaciones comerciales internacionales. Es un proceso que tiene un desencadenante fuerte a partir del ascenso de China en el comercio mundial. A partir del año 2005, China empieza a superar a Estados Unidos como el principal actor en el comercio internacional, y eso poco a poco va desarticulando las dinámicas de poder que sustentan los procesos de toma de decisión. Entonces, la Organización Mundial de Comercio queda absolutamente frenada y tarda desde el año 95, que había sido el último acuerdo posterior de la Ronda Uruguay, hasta el año 2013 en producir un nuevo documento de derecho internacional vinculado al comercio global o a la política comercial externa, y a la vez que eso impulsa la proliferación de acuerdos comerciales regionales, buscando disputar cómo hacer las reglas para el comercio del siglo XXI. O sea, vos Más entonces, claro, con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo ves entonces la perspectiva de los tratados de libre comercio o de los bloques comunitarios? ¿Vos lo ves que va a ser más local y regional, con menos poder tanto de Estados Unidos como China? ¿O cómo lo ves vos eso? ¿Cómo en el futuro, incluso con el impacto fuerte de esta gran crisis mundial, que aparte de pandémica va a ser económica, ¿no? Ya yendo a una coyuntura más delimitada a nuestros tiempos, este proceso de transformación de la gobernanza se acelera efectivamente con la pandemia, poniendo de manifiesto cuáles son los límites. Lo que hoy vemos es que para muchos países no cumplir con las reglas del comercio internacional tiene poco costo. Claro. Hay una fragilidad muy grande. Exacto. Resulta hasta más conveniente no cumplir determinadas reglas que cumplirlas. Total, el momento de sanción es muy lejano y eventualmente ni siquiera llega. Claro. Entonces, frente a ese escenario se van dando dos disputas. O venían dándose dos disputas. Una en torno a cómo asegurar las relaciones comerciales internacionales y otra en cómo construir poder en las relaciones comerciales internacionales. Y eso nos estaba llevando a un juego de tensiones, idas y vueltas entre procesos regionales y los procesos de negociación multilateral. Claro. Ahora, a partir de el estallido de la pandemia y algunas tendencias previas, como la guerra comercial, el incremento de tensiones entre Estados Unidos y China, lo que observamos es que empieza a haber cambios en las dinámicas de comercio. Por un lado, el comercio crece menos que el PBI global, o se multiplica a un ritmo menor de lo que lo hacía anteriormente. Claro. Es menos dinámico. Y por otro, empezamos a observar cambios en las dinámicas de inversión, tanto por cuestiones de ventajas tecnológicas, como de un elemento que toma peso con la pandemia, que es la diversificación del riesgo. De repente, o no tan de repente, ya no es tan importante ciertas seguridades en términos de costos económicos financieros como lo son en términos de costos de diversificación de riesgos, de facilitación de comercio. Ahí está. Y entonces allí los instrumentos van a cambiar. Claro, por ejemplo... La región, sí. Vuelvo a la idea de la región. Sí. En este esquema, la región se vuelve importante, o se vuelve más importante que antes, porque la región reduce riesgos. Quizás el comercio regional, que no era óptimo en términos de, o la producción regional, que no era óptima en reducción de costos, sí se vuelve óptima en reducción de riesgos. Y este esquema se va a ir incentivando. Claro. Por ejemplo, pasando un poco a lo que siempre pregunta, dice el Trade Facilitation, ¿no? Que nosotros siempre lo veíamos en el diplomado porque veíamos que los organismos de control han ido a tratar de disminuir, digamos, trabas que pudiera haber en aduanas, ¿no? Ese tema, ¿vos cómo lo ves? Que, digamos, va a seguir o van a hacerse más proteccionistas los países. Y, por ejemplo, estamos viendo que el petróleo se fue para abajo tremendamente, pero los commodities, los países productores de alimentos, no bajó mucho. O sea, yo creo que hay un potencial en los que tienen capacidad de producir alimentos, porque veo que en toda esta crisis tremenda no bajó mucho el precio casualmente de los commodities,
granos y esas cosas, ¿no? Bien, ahí tenemos dos elementos. Uno, lo que es facilitación de comercio, y el otro, mercados. En términos de facilitación de comercio, en cuestión normativa, vemos un avance en el sentido de que hasta enero de este año seguían incrementándose los países firmantes del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio en el marco de la Organización Mundial de Comercio, y se seguían incrementando ayudas para la adaptación de los países a esta facilitación de comercio, la incorporación de ventanillas electrónicas, claro, como tendencia a facilitar la digitalización y reducir los tiempos en aduana, la extensión de los programas de operador aduanero confiable, claro, en sus distintas modalidades, sí, y esta tendencia se va a superponer ahora con un mayor control en frontera de movimientos de personas y claro, de controles fitosanitarios sobre determinados productos en razón de una mayor aversión al riesgo. ¿Qué riesgo? seguro, Riesgo sí, de sí, sí, salud y sí, riesgo de impacto climático. sí. Entonces van a ir muy de la mano. Va a haber más, o es probable que haya más trabas, pero que tenga mucho más importancia en la dinámica del comercio el cumplimiento de las buenas prácticas asociadas a la facilitación del comercio, Sí. sin que se pierda capacidad de control, pero que esa capacidad de control no se convierta en trabas innecesarias. En Claro. este punto, la pandemia, con la digitalización de muchos negocios y procesos informáticos asociados, puede facilitar a predisponer los procesos de digitalización en la administración pública. Ojalá que se potencie el comercio electrónico y las tecnologías, porque realmente se venían usando muy poco, la verdad, sobre todo en algunos aspectos, y eso puede, digamos, ayudar a todos estos procesos. Julieta, no tenemos lamentablemente más tiempo, pero vamos a hacer seguramente otra más adelante. Te agradecemos mucho. Fue muy Gracias útil, a muy vos. interesante todo lo que nos comentaste. Así que bueno, hasta pronto. Y suscríbete a nuestro canal y no nos dejes de ver. Vale, Bueno, un quedamos saludo a todos en y a tu contacto. familia, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao, Igualmente. hasta luego.